Hola chicos, buen día a todos, espero se encuentren bien. El día de hoy veremos qué microorganismos pueden alterar los cereales y las conservas. Entre los objetivos que veremos el día de hoy es conocer métodos de conservación de cereales y vamos a establecer cuáles son las causas de alteración que sufren los alimentos tratados térmicamente, ¿verdad? Ahí van las conservas, que pueden ir enlatadas o en envase de vidrio, y vamos a ver las diferentes causas de alteración de los cereales. La mayoría de los cereales y sus productos derivados van a tener una actividad de agua baja. Entonces, esto va a ser difícil para los microorganismos que quieran reproducirse y multiplicarse en ellos. Y también cuando se guarden en almacenes secos, esto va a permitir que se prevenga la contaminación, porque siempre se va a mantener en un ambiente con una humedad baja. Entonces, en general, digamos, los cereales se almacenan a granel, cereales en grano, se almacenan a granel o en contenedores que van a impedir la entrada de insectos, que los protegen contra el fuego, también los protegen de los cambios bruscos de temperatura y por lo tanto previenen o impiden que aumente la humedad en donde estos se mantienen. Hay algunos métodos de conservación como el empleo de calor. Aquí estamos hablando, digamos, ya de los productos de panadería. Estos se pueden vender sin cocer o parcialmente cocidos o totalmente cocidos. Aquí la cocción total es la que va a destruir todas las células bacterianas, las levaduras y las esporas de los mohos, pero no va a destruir esporas de bacterias que son las que pueden producir cierta viscosidad en los productos de panadería. Para conservar los cereales en grano también se pueden emplear temperaturas bajas. Entonces, para ello hay silos refrigerantes. Entonces se les adapta este equipo para que que es el sistema que les provee el aire frío, y aquí se adaptan en el silo unos conductos de aire, que es donde se ve esta flechita. Entonces, este aire empieza a enfriar el grano de las capas más bajas, o sea, desde las capas más bajas, empujando el calor. Por eso están estas líneas, estas flechas rojas hacia afuera y hacia arriba, porque el aire caliente se evacúa y entonces escapa este calor en forma de aire caliente por las aberturas superiores del silo, y aquí podemos ver los granos que están refrigerados. Y en esta tablita podemos ver la humedad del grano en porcentaje, la temperatura a la que se mantienen los productos y el tiempo aproximado de almacenaje, dependiendo de las condiciones, ¿verdad? Y también hay condiciones para cereales panificables y cereales forrajeros. Entonces, así hay diferentes temperaturas a las que se puede almacenar el producto, ¿verdad? Los productos de panadería como los panes y bollos, estos también se pueden conservar congelados y nos pueden durar meses sin que se alteren, siempre y cuando el empaque en donde ellos se encuentran no esté dañado ni perforado, ¿verdad? Y que esto pueda permitir el ingreso de contaminación. Se emplean también para proteger o prevenir el desarrollo de hongos en los granos enteros, el ácido propiónico y el ácido acético. En el caso del pan, de los bollos, todos los productos de panadería, se emplean ciertos tipos de conservadores, sobre todo los que son inhibidores de los mohos. Pueden usarse propionato sódico y cálcico. En algunos también he visto en el etiquetado, donde aparece el listado de ingredientes, he visto que se le agregan benzoato, sorbato. Hay diferentes tipos de conservadores que previenen el desarrollo microbiano, ya en los productos preparados, ya en la panadería que ya se vende en el supermercado, o de la que se vende
congelada para panificar, para hornear. Los principales factores que intervienen en la alteración por mohos en los granos de cereales que se encuentran almacenados, por ejemplo, en silos, son, digamos, el número de microorganismos presentes en los granos, el porcentaje de humedad superior al 12 o al 13% va a favorecer la alteración. También que existan lesiones físicas, ¿por qué? Porque ya se alteró la integridad del producto, las membranas han sido rotas y eso va a permitir la contaminación. También las condiciones altas de temperatura pues van a favorecer el desarrollo de ciertos microorganismos. Si yo les pregunto, por ejemplo, cuáles son los mohos más comunes que se pueden encontrar en los granos de cereal, ustedes me van a decir, entonces son el Aspergillus, el Penicillium, el Mucor, el Rhizopus y el Fusarium. Ahí en esta imagen que está a su derecha, ahí pueden ver un maíz contaminado con Fusarium verticilioides y ven que crece y los granos presentan esas características como de una capita blanca sobre los granos o pueden causar también que el grano se reseque, pierda su humedad interna y que cambie de color. Entonces el crecimiento de hongos va a causar no solo daños directos, sino también físicos o químicos. ¿Por qué? Porque se producen enzimas o ácidos grasos en los granos que van a propiciar más el deterioro. Entonces el deterioro, por ejemplo, de las harinas, ya un derivado de los cereales, puede deberse a condiciones inadecuadas de recolección, de procesamiento y almacenamiento, de abusos de temperatura y pues fallas en el control de la humedad, que esto siempre va a ser importante, especialmente en este tipo de productos de harinas y cereales. Según el ICMSF, microorganismos en alimentos, es el ICMSF 8, esa referencia. Ahí le indica pues cuáles son algunas pruebas críticas que se deben hacer en los cereales o en las harinas. Digamos que primero hay que hacer una prueba visual, solo verificar visualmente si hay crecimiento evidente de hongos, si hay infestación de insectos. Y también debemos determinar algún tipo de aflatoxinas o fumonicinas, por ejemplo en el maíz, ocratoxina A y la deoxinivalenol o nivalenol en todo lo que proviene del trigo. Entonces es bien importante, ¿por qué? Porque aquí ya no solo estamos hablando de contaminantes microbiológicos, sino también de las toxinas que al final después se vuelven una contaminación química que deriva de un organismo biológico, que en este caso son los mohos. Porque estas toxinas pues derivan de los hongos. Y digamos que ya en el producto terminado, esta misma referencia ICMSF le indica que, por ejemplo, los derivados de cereal, las harinas o mezclas de ellas, ¿qué microorganismo debemos buscar? La salmonela, porque se ha visto que puede crecer en actividad de agua baja. Y le dan un plan de muestreo de 5 unidades de muestra y pues ninguna debe tener presencia de dicho microorganismo. En el pan ya elaborado, lo más fácil que podemos observar pues es el enmohecimiento, una alteración bien evidente en este tipo de productos. ¿Qué es lo que facilita el enmohecimiento? Pues la abundante contaminación después de la cocción, o sea, de haber horneado el pan, la operación de cortarlo en rebanadas. ¿Por qué? Porque se introduce más aire en el producto y esto pues va a favorecer el crecimiento de algún tipo de microorganismos. También la operación de envolverlo, sobre todo si el pan está caliente cuando se envuelve. ¿Por qué? Porque va a liberar cierto grado de humedad y va a favorecer el crecimiento de los microorganismos. También almacenarlo en un área caliente y húmeda
y en una atmósfera con una humedad relativa mayor al 90%. Esto va a favorecer el deterioro del producto. Y aquí les he colocado varias imágenes. ¿Por qué no nos debemos comer una rodaja de pan donde vemos que ya hay un crecimiento de hongos, aunque solo lo veamos en una esquina? Así como pueden ver en esta imagen a la derecha, aquí ya el hongo va ramificándose, ¿verdad? Y va reproduciéndose, y aunque aquí sea evidente el crecimiento, dentro del pan ya van las hifas y van creciendo internamente. Entonces al final, aunque solo le quitemos una esquina, nos estamos comiendo lo demás del hongo. En esta imagen podemos ver cómo crece el Rhizopus nigricans, cuyo micelio es de color blanco, como podemos ver acá, y tiene un aspecto como algodonoso, bien esponjosito, y posee este moteado negro, que es el correspondiente a los esporangios. Por ejemplo acá, aquí este es un esporangio. Esta parte de aquí que está al final del esporangióforo, que es esta como ramita. Entonces los esporangios del Rhizopus nigricans son negritos, por eso es que se llaman nigricans. Entonces, esa es la manera como yo me aprendo a veces los nombres de las cosas. Pues, el esporangio de este honguito tiene este moteado negro, por eso se llaman Rhizopus nigricans, de negrito. Ese normalmente se le llama el moho negro del pan y es común encontrarlo en los productos ya degradados, como podemos ver en esta imagen en la esquina inferior derecha. También tenemos el Penicillium expansum. Las esporas de este Penicillium son de color verde. También tenemos el Aspergillus niger, cuyas cabezas conidiales, las cabecitas conidiales, tienen un color que puede variar desde pardo verdoso o un pardo con cierto tinte morado a negro, y producen una pigmentación amarilla como se puede ver acá y se difunde en el pan. Entonces cuando veamos, dejemos un pan ahí y vemos que crece una rodaja de pan y vemos este tipo de características que tiene ese pigmento amarillo. Es un Aspergillus niger el que me creció en el pan. Otro tipo de alteración en los productos de panadería es la viscosidad. Este es común ya en el pan elaborado, generalmente en el pan elaborado de manera artesanal en casa. Y es súper raro que este tipo de alteración o deterioro se dé a nivel industrial. Normalmente la viscosidad es provocada por una variedad mucoide de bacilos subtiles o bacilos licheniformes. Entonces, la viscosidad es la consecuencia que se da de la formación de cápsulas por parte de los bacilos, unida a la hidrólisis de las proteínas. ¿Cuál es la proteína de la harina? El gluten. Entonces el gluten se hidroliza. Entonces esta hidrólisis se lleva a cabo por ciertas enzimas microbianas, en este caso de los bacilos subtiles y licheniformes, que son las proteínas, y a la hidrólisis del almidón. ¿Para qué? Para generar azúcares que van a reforzar la formación de esta viscosidad. Entonces, la zona viscosa es de un color que puede variar de amarillo a pardo y va a ser como más blanca y pegajosa al tacto. También hay otro tipo de alteración, que es el llamado pan sanguinolento o pan rojo. Y esto es producido por la bacteria Serratia marcescens. De hecho, la Serratia produce un pigmento que puede ir de anaranjado a rojizo dependiendo de la cantidad de nutrientes que estén en el medio donde ella se está desarrollando. Entonces, en la antigüedad, la Serratia provocaba siempre este tipo con frecuencia, este color rojo intenso en la superficie de alimentos amiláceos, y antiguamente pues se creía milagroso esta característica, porque ese aspecto como tan raro de la aparición de manchas que parecen sangre, en la antigüedad pues le atribuían un efecto milagroso a esta característica. Saber que en realidad pues era el crecimiento de
este microorganismo que produce estos pigmentos. Entonces, para su crecimiento en el pan, este microorganismo requiere un porcentaje de humedad que es extremadamente elevado. Entonces, por eso es súper raro también que se dé esta anomalía en los productos de panadería. Pero ya se ha dado. Pero tiene que haber condiciones extremadamente húmedas. También hay otro moho que es Monilia. Y ese también le puede dar un color de rojo, de rosa a rojo a los productos de panadería. Las masas de pan crudas, congeladas, refrigeradas. En este tipo de productos, pues la fermentación ácida por bacterias lácticas y coliformes es posible que sea muy intensa si se deja que se dé esta fermentación por un tiempo excesivo y como consecuencia la masa se puede agriar. Los productos de masa que estrictamente se mantienen en congelación generalmente no van a estar sujetos a deterioro microbiano. En cambio, las masas refrigeradas y otros productos de pastelería crudos que se mantienen refrigerados pueden agriarse como resultado del, como les mencionaba, del crecimiento de bacterias ácido-lácticas presentes en componentes de los cereales. Entonces, estos microorganismos o bacterias lácticas se encuentran en las harinas que son usadas para hacer las masas. Entonces, pueden crecer en grandes cantidades en el equipo que se usa para amasar, pero el potencial de acidificación que tengan va a depender de la formulación del producto y de las condiciones de almacenamiento. Estos problemas se evitan con una estricta atención en el diseño sanitario y también en la higiene del proceso. El ICMSF8 recomienda que para productos listos para consumir, productos listos para consumir y productos listos para cocinar, que estamos hablando de productos de panadería crudas o congeladas y refrigeradas, el microorganismo patógeno que se debería buscar es la salmonella, porque puede sobrevivir en estas condiciones de refrigeración o congelamiento. Generalmente los cereales para desayuno, ¿verdad? Los tipos, vamos a mencionar marcas, los cornflakes, las hojuelas de maíz que pueden haber de diferentes marcas. Ya mencioné una. Entonces estos no se ven afectados por microorganismos deterioradores. ¿Por qué? Porque tienen una actividad de agua sumamente baja. Entonces el deterioro no se va a producir. Tampoco se suelen deteriorar las pastas secas y los fideos. Todos los espaguetis, todos esos por ser productos tan secos, pues no van a deteriorarse. Las pastas frescas sí pueden echarse a perder por crecimiento de levaduras, mohos y bacterias si se mantienen demasiado tiempo en el refrigerador o cuando el empaque de atmósfera modificada se dañe. También están los cereales cocinados. Por ejemplo, han visto que en los supermercados ahora ya venden arroz cocinado listo para comer, para consumir, que tal vez solo requiere un ligero calentamiento. Entonces acá pueden crecer algunos bacilos, como bacilos subtiles, que generan mucosidad. Generalmente en el arroz también se ha visto asociado a enfermedades transmitidas por alimentos provocadas por bacilos serios. Por eso es que el ICMSF8 recomienda para este tipo de productos como el arroz hacer el control de calidad y inocuidad del producto analizando, buscando bacilos serios. Con un plan de muestreo de N5, o sea, 5 muestras, permitiendo que una se pueda salir de estos rangos, de un valor de calidad mínimo aceptable de 10 a la 3 y un máximo de 10 a la 4 unidades formadoras de colonias por gramo. También en las pastas y fideos se buscan dos microorganismos en especial, Staphylococcus aureus y Salmonella. Con un plan de muestreo siempre de 5 muestras. Salmonella ninguna se permite con presencia de este patógeno. En cambio, Staphylococcus aureus una puede sobrepasar los límites establecidos de 10 a la 3 a 10 a la 4 UFC por gramo.
Las conservas. Para ver qué microorganismos afectan las conservas, primero quiero explicarles qué son. Las conservas son alimentos que se introducen en recipientes herméticamente cerrados y son sometidas a un proceso de esterilización que va a asegurar su vida útil desde 6 meses hasta varios años, y depende del tipo de alimento, el periodo de vida útil y de la intensidad del tratamiento aplicado. También hay otros autores que clasifican en dos: conservas y semiconservas. Las semiconservas son aquellos alimentos parcialmente estabilizados por la adición de sustancias químicas, envasados en recipientes inalterables, impermeables al agua, gases y microorganismos. Estos alimentos casi siempre requieren un almacenamiento a bajas temperaturas y son productos establecidos para un tiempo limitado. Ejemplo que se me ocurre, asociándolo con la descripción, podría ser la leche UHT. Hay leches que han sido sometidos a ultra alta temperatura, pero han sido empacados en envases de cartón que no son los Tetra Brick, que pueden mantenerse sin refrigeración por varios meses, sino que envases de cartón normales. Y estos se tienen que mantener refrigerados, porque si no los mantenemos en refrigeración, pues el producto se va a deteriorar aunque haya pasado por un proceso de ultra alta temperatura. En las conservas, la acidez de los alimentos puede ser natural, como en las frutas, por ejemplo, o generada por adición de sustancias ácidas, como en algunos vegetales. Entonces, el grado de acidez va a ser sumamente importante porque va a definir el método de esterilización a emplear para la elaboración de conservas. Los alimentos de baja acidez tienen valores de pH que son superiores a 4.5, y los de alta acidez pues son los que tienen un pH inferior a 4.5. Si vamos a hablar de pH superiores a 4.5, por ejemplo, son las carnes rojas, los pescados, las aves, todas las hortalizas frescas, excepto el tomate. Hay alimentos ácidos que son frutas y encurtidos que tienen un pH pues abajo de 4.5. Entonces, si hablamos de elaborar conservas artesanalmente, los alimentos ácidos, o sea, pH abajo de 4.5, se van a esterilizar en baño de agua hirviendo. Los alimentos que son menos ácidos, pH arriba de 4.5, se van a esterilizar en autoclave. Entonces, el proceso de enlatado, digamos que viene de aproximadamente la década de los 1790. Porque cuando el francés Nicolas Appert descubrió la aplicación del calor a los alimentos en botellas de vidrio sellados, vio que permitía conservar la comida sin deteriorarse. Entonces, sobre la base de estos métodos de Appert de conservación de los alimentos, el envasado de los alimentos en latas herméticamente cerradas de hierro estañado fue patentado por primera vez por Peter Durand en 1810. Appert ideó procedimientos que tuvieron resultados, digamos, satisfactorios para ser usados durante años. Entonces, las personas empezaron a preparar conservas caseras, como por las que fabricaban para venderlas. Entonces, le llamaron a ese proceso apertización en algunos lugares, en honor a Nicolas Appert. Si hablamos de envasado casero, los alimentos pueden envasarse ya sea en crudo, como ya previamente cocidos, pero en ambos casos siempre se recomienda adicionar el líquido bien caliente, así como ven en la imagen, hirviendo, para evitar contaminación microbiana. Y siempre hay que dejar un espacio de cabeza, que es este que se puede ver acá. Aquí se ve el líquido, el nivel de líquido. Hasta aquí tiene que llegar y tiene que cubrir los vegetales o las frutas que se estén envasando. Tienen que quedar cubiertos con el líquido y dejar siempre este espacio de cabeza entre el cuello de la botella o del frasco y la tapa. El equipo para la realización de las conservas
como estamos hablando de métodos caseros, puede ser una olla bien grande para que pueda ebullirse la muestra. Y aquí ustedes pueden ver esto aparatito donde se colocan los frascos que se van a esterilizar. Entonces este es un bastidor metálico para poder colocarlos ahí y ubicarlos dentro del baño de agua. Y aquí hay otra imagen bien importante porque aquí ustedes pueden ver que coloca la rejilla, los frascos y tiene que quedar el agua 2 o 3 centímetros arriba de la tapadera del frasco. O sea, tiene que cubrirse los frascos. Estos frascos tienen que garantizarse que hayan quedado bien sellados para que no se les vaya a introducir agua durante la ebullición. Tiene que quedar un espacio de 5 a 10 centímetros, un espacio libre de aire para evitar que se rebalse la olla cuando se esté ebulliendo. Entonces, ¿qué microorganismos de deterioro podemos encontrar en conservas? Bacterias termofílicas o termófilas, son sinónimos. Entonces, las bacterias termófilas acidificantes productoras de acidez, ¿qué es lo que provocan? Alteran las conservas, generalmente las vegetales enlatadas, y son capaces de producir importantes cantidades de ácido láctico a partir de azúcar. Ejemplo, Bacillus coagulans. Y la alteración por bacterias termófilas con producción de gas de las conservas enlatadas generalmente se asocia al crecimiento de Clostridium thermosaccharolithicum. Entonces, Clostridium thermosaccharolithicum va a producir alteración de la conserva, va a hinchar la lata, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a producir gas. En cambio, Bacillus coagulans es una bacteria termófila acidificante que va a generar mayor acidez en el producto. Entonces va a afectar su sabor, ¿verdad? Sus características organolépticas. Vamos a hablar de los alimentos estables tratados térmicamente. Aquí podemos incluir prácticamente las conservas que ya vimos, pero digamos que acá estos incluyen una amplia variedad de productos como verduras, frutas, pescado, carnes, lácteos, comidas preparadas, sopas, salsas, como las salsas, los frijoles que ya vienen listos, solo se rompe la bolsa, aparentemente solo de aluminio, y se cocinan. Pueden ser sometidos este tipo de productos a 3 tipos de procesos. El primero es que el alimento se coloca en un envase que se cierra herméticamente y se somete a un proceso térmico para convertirlo en comercialmente estéril y luego se enfría. Por eso les he puesto la primera imagen, que es una bolsa que tiene diferentes capas. Está formada por diferentes capas: el empaque de poliéster, la película de aluminio, nylon y polipropileno. Es como las bolsitas donde vienen los frijoles molidos o las salsas que ya vienen preparadas solo para que uno rompa la bolsita de aluminio y cocine los frijoles o las salsas, por ejemplo, y les agregue a otras mezclas de alimentos. Entonces estos han sido productos que se han cerrado herméticamente y se someten a un proceso térmico para esterilizarlo comercialmente. Hay otro proceso en el que el alimento se somete a un proceso térmico continuo en línea para lograr esterilidad comercial. Lo enfriamos y luego lo envasamos asépticamente en empaques que también son estériles y que luego lo sellamos herméticamente en un ambiente con un cierre esterilizado y en un ambiente libre de microorganismos. Ejemplo, la leche UHT que ha sido sometida a ultra alta temperatura. Viene en un empaque Tetra Brick. Ese empaque Tetra Brick tiene una capa de polietileno, también tiene una película de aluminio, tiene cartón. Entonces, este empaque tan seguro, tan hermético, pues permite que la vida útil del alimento se alargue y se pueda preservar sin necesidad de refrigeración, como son las leches que vemos en los estantes de los supermercados y que no están refrigeradas.
porque el empaque les permite el mismo proceso por el que pasó la leche y el empaque en el que han sido almacenadas, envasadas. El otro proceso es cuando el alimento se somete a un proceso térmico continuo en línea para lograr siempre la esterilidad comercial. Se llena en caliente en empaques adecuados que luego se van a sellar herméticamente. Y luego a menudo se invierte durante un tiempo específico o se somete a un ambiente caliente para pasteurizar el espacio de cabeza y el paquete. Ejemplos son las salsas acidificadas, por eso les he colocado esa imagen ahí. Las salsas que vemos que nos venden en botecitos como este o botecitos más anchos, más gorditos, esos han pasado por un proceso de esterilidad comercial, pero los envasan en caliente, pero los colocan en empaques que no son, envases que no son estériles, ¿verdad? Y que no me van a garantizar que no se pueda que la vida útil se puede preservar tanto tiempo. Entonces estos son los 3 tipos de procesos y por eso les digo que aquí entran las conservas que ya vimos. La contaminación posterior al proceso por estos microorganismos y las bacterias acidolácticas, me refiero a microorganismos formadores de esporas termotolerantes y a bacterias acidolácticas, puede ser un gran problema, especialmente en el llenado en caliente mal controlado y en procesos aplicados a alimentos acidificados. Entonces, las esporas termófilas de bacterias aerobias como el Geobacillus estereotermófilos y bacterias anaerobias como el Clostridium thermosaccharolithicum se han asociado con el deterioro de productos que son no perecederos y que tienen una acidez baja. También está el Desulfotomaculum nigricans. Estos también se han visto asociados con el deterioro. ¿Por qué? Porque producen sulfuro en vegetales enlatados. Hay ciertos formadores de esporas acidófilos que también son termotolerantes y han sido la causa del deterioro en alimentos no perecederos que sí son ácidos. Por ejemplo, el Bacillus coagulans, el Clostridium pasteurianum y el Clostridium butyricum. Estos son como los más comunes asociados al deterioro de alimentos que han sido tratados térmicamente, alimentos acidificados que han sido tratados térmicamente. Hay ciertos productos enlatados, por ejemplo los melocortones que vienen enlatados, que han pasado por un proceso de esterilidad comercial. Si ha habido alguna contaminación durante el proceso, entonces las ascosporas de moho son las que pueden sobrevivir a estos procesos térmicos y causar el deterioro. ¿Qué son las ascosporas? Ahí les pongo una imagen, que es esta. Entonces, estas son esporas que son producto de la reproducción sexual de las ascas de los hongos, que son una clase de hongos denominada ascomicota. Entonces, las ascas son como estos, como que fueran las vainas, ¿verdad? Yo me las imagino como que fueran las vainas de un ejote o de lentejas. Entonces, estas son las ascas y las semillitas que están dentro del ejote, entonces esas son las ascosporas. Entonces las ascas son estas y las ascosporas son estas bolitas que están dentro, que son esporas, ¿verdad? Entonces, generalmente el bajo contenido de oxígeno de las frutas en envases herméticamente cerrados impide el crecimiento de ascosporas, pero si tiene la lata alguna fuga, algún daño, entonces va a ingresar más oxígeno y va a permitir el crecimiento de ellas. El Bisoclamis, Talaromyces y el Eupenicillium se han visto asociados con el deterioro de frutas que han sido tratadas térmicamente, por eso les puse esa imagen de ese enlatado, y productos a base de frutas, ya que son más tolerantes a bajas concentraciones de oxígeno. En esta tablita podemos ver microorganismos de deterioro que causan aumento o disminución de la acidez en diferentes vegetales y frutas enlatadas. Tenemos a los termofílicos y a los mesofílicos. Dentro de los termofílicos
Aquí podemos ver que están estos marcados con superíndice A, quiere decir que son bacterias formadoras de esporas, y están los que producen deterioro por producción de sulfuros, que esta alteración se le llama idiondeas. Entonces esta alteración generalmente es producida por el del Sulfotomaculum nigricans, que se encuentra con más frecuencia en alimentos que tienen acidez baja, como por ejemplo los guisantes. También este tipo de alteración que le dicen aquí flat o plana, o aciduria flat, es como un tipo de alteración que deriva del hecho de que las latas de los botes que contienen el alimento siempre van a permanecer planas durante el agriado. Es decir, que durante la producción del ácido láctico por estos microorganismos, estas bacterias lácticas, el agriado no me va a estar relacionado, no me va a afectar con que me vaya a bombar el producto, sino que prácticamente no se nota sino hasta que se hace una medición de pH o se hace una prueba organoléptica y se va a sentir que el producto está mucho más ácido de lo normal. ¿Cuáles son algunas manifestaciones de los productos, del deterioro en productos con una acidez baja? Por ejemplo, la que les mencionaba, la acidez plana. Si hablamos de la lata, lo que puede haber es una posible pérdida de presión durante el almacenamiento, pero en sí el producto usualmente no se va a ver alterado. Puede tener un ligero olor anormal, pero no se va a ver ninguna manifestación de hinchazón en la lata, por ejemplo. En cambio, con los anaerobios termófilos o termofílicos, la lata va a tener un olor desagradable y pues la lata puede explotar. El producto va a estar fermentado, va a tener un olor butírico como a queso. También, producto de los microorganismos de deterioro que producen sulfuros, se puede absorber por el producto el gas, ¿verdad? Que es el ácido sulfídrico. Y este producto normalmente se va a ennegrecer por la misma producción del gas y va a tener un olor a huevo podrido. También están los microorganismos que producen anaerobios, que producen putrefacción. Entonces, la lata puede oler mal, ¿verdad? Hincharse hasta reventar porque se produce demasiado gas por estos microorganismos. Pueden ser parcialmente digeridos y pueden o no producir un olor pútrido, ¿verdad? Típico de esta característica de putrefacción, que por degradación de proteínas, ¿verdad? Del alimento que esté enlatado. También hay otro tipo de deterioro por aerobios formadores de esporas. La lata puede oler mal al destaparla. La lata puede o no generar gas. Puede no generar gas dentro de la lata, entonces quiere decir que se puede mantener plana, puede hincharse. Generalmente pues no suelen tener mal olor, excepto que sean carnes curadas, en donde estén presentes nitratos y ciertos azúcares, o la leche evaporada, que ya ven que viene enlatada. Si esta se coagula, pues va a producir un olor desagradable. Y así me pareció un cuadro muy bonito resumido, tomado siempre del BAMI FDA, el capítulo 21, que habla sobre el análisis de enlatados. Bueno, ya vimos las manifestaciones de deterioro en alimentos enlatados con acidez baja. Y ahorita vamos a ver productos con una acidez alta. ¿Qué microorganismos les pueden afectar? Por ejemplo, Bacillus thermoacidulans puede producir ligeros cambios en la presión en la lata.
y puede generar también ligeros cambios en el pH si no presenta mal olor. Entre los anaerobios butíricos, también otro tipo de microorganismos que pueden afectar. Aquí la lata pues sí se puede hinchar, hasta puede explotar y se generan olores butíricos o como a fermentar. También hay microorganismos que no son formadores de esporas, generalmente las lácticas. Pues aquí usualmente las latas, como generan bastante gas, también se pueden hinchar y explotar, pero también no siempre puede generarse ese deterioro, sino que puede ser retenido el hinchamiento y se genera pues un olor ácido ya en el producto. Aquí tenemos un resumen en donde digamos un alimento enlatado. Analicémoslos primero con gas. Si presenta abombamiento, puede verse hidrógeno. Este es un abombamiento químico. Y si hay abombamiento puede ser por CO2, puede ser producido este CO2 por levaduras alcohólicas o por carnes curadas que estén contaminadas con género Bacillus. Y puede producirse también una mezcla de hidrógeno y dióxido de carbono producido por microorganismos termófilos que le van a dar un olor agrio al alimento o por mesófilos que van a generar un olor a putrefacto, generalmente anaerobios de la putrefacción, o un olor agrio. Este olor agrio se puede deber a la fermentación butírica que la producen anaerobios sacarolíticos o fermentación mixta o por aerobacilos. Entonces, en cambio, si tenemos un alimento enlatado que no tiene gas, entonces puede que no esté contaminado, ¿verdad? O que me esté produciendo una acidez plana. Entonces la acidez plana que me va a generar un descenso del pH. Y este descenso del pH puede deberse a termófilos de agregado plano o a mesófilos de agregado plano, a lactobacilos o a flora mixta. Esta alteración o acidez plana del alimento enlatado puede deberse o puede generar olor a ácido sulfúrico y un ennegrecimiento. Y también puede deberse a moho. Esto generalmente cuando hay fugas en la lata. Aquí más o menos se resume cuáles son los tipos de deterioro y el origen de los mismos. Agradecerles la atención prestada. Ya saben que quedó la orden ante cualquier consulta. Y ahí solo les he colocado es como una recomendación, ¿verdad? Que siempre fijarnos al consumir alimentos enlatados, que el producto pues no esté, el envase no esté abombado, oxidado, perforado, golpeado. Y si ya lo tenemos en la casa, pues comprobar que el producto no tenga un olor extraño, ¿verdad? Al abrirlo o un sabor desagradable, eso no consumirlo, ¿verdad? Lavar, antes de abrirlo, los recipientes se recomienda lavarlos o desinfectarlos con alcohol previo al uso, y es importante, como siempre, como todo buen consumidor, revisar las fechas de vencimiento, lote y si tiene registro sanitario el producto. La bibliografía utilizada pues ha sido Temas de higiene de los alimentos, Caballero Torres, Fraser, Microbiología de los alimentos y el ICMCF 8. Gracias, feliz día, bendiciones.